Hablamos siempre de la Comunidad Económica Europea, del acta de adhesión, pero nos olvidamos de que España estaba tocando la puerta de Europa mucho antes. Pero yo guardo con un gran recuerdo del romanticismo de mis primeros años en el Parlamento Europeo. Nosotros llegamos ahí en el año 86, que veníamos de un Parlamento en que había debate político duro. Yo soy un entusiasta del funcionamiento de la Comisión. He visto que es una maquinaria que funciona por gente que propone cosas que sabe, que luego sabe negociar y que es consciente de los grandes problemas que tiene la Unión Europea por resolver. Bienvenido al Real Instituto Elcano. Hoy tenemos el placer de entrevistar en el contexto del 40 aniversario de la adhesión y la pertenencia de España a la Unión Europea desde 1986 a Miguel Arias Cañete. Es difícil resumir en una sola función, en una sola naturaleza su relación con esta efemérides, porque Miguel Arias Cañete ha sido eurodiputado, ha sido ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es una de las carteras más europeizadas, ha sido diputado nacional donde presidió la Comisión Mixta para la Unión Europea y además ha sido comisario europeo de una cartera probablemente de las más importantes, si no la más. Por tanto, es un auténtico honor, placer y privilegio poder entrevistarle. Y vamos a empezar con su papel como comisario de Energía y Clima, en una legislatura donde en aquel momento, en 2014-2019, usted fue muy escéptico y así lo pronunció se expresó públicamente sobre Nord Stream 2 y sobre la dependencia energética de la Unión Europea en relación a Rusia. Y bueno, luego a partir de febrero de 2022, pues un poco con la agresión rusa y con luego toda la crisis energética que se produjo, pues un poco vino a darle la razón con aquellas dudas. ¿Qué es lo que falló en la gobernanza de la política energética europea para no haber previsto esta situación, para haberse equivocado Europa en relación con su dependencia hacia Rusia en el terreno energético? Pues lo primero que yo quería decir es que no se equivocó Europa, se equivocó Alemania, que no es lo mismo. Se equivocó Alemania porque Alemania primero tomó una decisión precipitada de cerrar sus nucleares, tenía una fortísima dependencia del gas ruso y además las rutas de tránsito del Nord Stream 1 y demás cruzaban muchos países y por lo tanto encarecían mucho los peajes, los precios al final de la energía. Y es Alemania la que apoya un consorcio de empresas europeas aliado con Gazprom para hacer este gasoducto directo desde Rusia hasta Alemania, lo cual desde la perspectiva alemana era óptimo, porque el gas llegaba directamente a Alemania y por lo tanto no pagaba ningún peaje y además permitía una negociación bilateral con Rusia para obtener el gas en condiciones muy, muy favorables. Entonces, al principio se hizo un consorcio de empresas europeas con Gazprom, luego, ante la oposición de la Comisión y del Parlamento Europeo, se deshizo ese consorcio y ya le dieron otra formulación jurídica. Debo decir que en mi larga vida de parlamentario en muchos parlamentos he tenido muchos debates, pero no he tenido ninguno como el de Nord Stream, porque fue un debate en que participaron cerca de 100 eurodiputados, con intervenciones individuales. El Parlamento Europeo es muy ágil, y aquello estaba clarísimo, todos contra Alemania, empezando por Polonia, que lo lideraba con enorme ímpetu. La Comisión Europea, a la que yo formé parte, lo que tenía es la prioridad de la seguridad de abastecimiento energético. Y nuestra tesis era que ningún país podía depender de un suministrador único. Debería tener por lo menos 3 suministradores y, a ser posible, 3 rutas alternativas de suministro. O sea, las directivas de seguridad energética de la Comisión Europea, los planes que teníamos encima de la mesa, eran muy conscientes de que había que suprimir la fortísima dependencia del gas ruso, por una parte, y por otro que estábamos inmersos en un proceso de transición de combustibles fósiles a fuentes renovables y fuentes limpias. Por tanto, ya aumentar las posibilidades de utilizar gas no nos parecía ni lo más razonable, y depender de Rusia mucho menos todavía. Uno de los principales intereses de España en la Unión Europea ha sido avanzar en el mercado interior de la energía y reforzar las interconexiones energéticas con Francia. Sin embargo, apenas ha habido progresos. ¿Cuáles son los principales obstáculos para avanzar en esta materia y cómo se podrían superar?
Bueno, en primer lugar hay que decir que hay un objetivo comunitario de interconexión mínima, de capacidad de interconexión en función de la potencia instalada, que son un 10% primero y un 15% después. España no está ni en el 2,5%. Y entonces siempre una de las prioridades que la Comisión puso en marcha siempre fue a intentar acelerar las interconexiones, no solo las de la península ibérica, que son una isla energética, también tuvimos que conectar los bálticos, sincronizarlos, que estaban con el sistema ruso, sincronizarlos con el sistema europeo e ir haciendo todas las interconexiones posibles en la Unión Europea. En el caso de España y Francia, que es el núcleo del problema, fue enormemente complicado. La Comisión impulsó que hubiera cumbres a nivel jefes de Estado y de Gobierno para tratar interconexiones. Tuvimos cumbres en Madrid y la última que yo asistí, que fue en Lisboa, a la que asistió el presidente Sánchez, a la que asistió el propio Macron, a la que asistió Costa, y tenía que haber venido Juncker, pero no fue Juncker y me mandó a mí. Y en aquella, que es la última que yo recuerdo, pues el debate fue sí a las interconexiones, pero desde luego no a la del gas, al MidCat. Entonces, la oposición francesa se producía incluso al máximo nivel político, porque el propio presidente de la República no era partidario de hacer esa conexión en aquel momento. ¿Qué pasaba con las conexiones eléctricas? Pues que tuvimos ya que recurrir, en primer lugar, a hacer túneles, porque la gente se resistía a las torres de alta tensión, y en segundo lugar, hacer interconexiones submarinas. La del Golfo de Vizcaya-Aquitania es submarina. Yo, como comisario, tuve la suerte de poder apoyar ese proyecto con la subvención más potente del Connecting Europe Facility. Las otras conexiones, 2 transpirenaicas, que habría que meterle el diente, pues chocaban siempre con la oposición de las prefecturas y de los ayuntamientos, que nadie quería apoyar esas interconexiones. Yo creo que en el fondo lo que le di además a nivel político es cierto miedo al crecimiento fortísimo de la energía renovable en España, que se podía convertir en una exportadora neta a la propia Francia y a la Unión Europea, a la vista de que muchas centrales nucleares francesas tenían que parar para revisión, ¿no? Pero si queremos un mercado interior de la energía, tienen que estar perfectamente interconectados todos los Estados miembros, a fin de que los europeos tengan energía barata, asequible, limpia, donde quiera que estén, y no tengan que depender pues de rutas alternativas mucho más complicadas. Nos gustaría ahora pasar a la segunda parte de la cartera, comisario también para la acción climática. Y bueno, cuando usted era comisario se firmó el Acuerdo de París. La Unión Europea siempre ha sido muy ambiciosa en la acción climática y además vinculándola no solamente con la preocupación en sí mismo ambiental, sino también con la transformación de su economía para adaptarse a ese nuevo mundo que viene. Ese referente, ahora que se cumplen 10 años de la Cumbre de París, pues hay que reconocer que digamos, se ha perdido un poco de momentum. Probablemente las transformaciones de visión por parte de la administración Trump en Estados Unidos pues es muy importante en esto, pero también hay una cierta menor ambición quizá por parte europea. Entonces quisiéramos preguntarle, en este contexto de mirando a la Cumbre de París, a los objetivos ambiciosos de cambio climático de la Unión Europea, ¿cómo valorarlo? Cuando a mí me asignan comisario y me asignan la cartera, el presidente Juncker me dice, bueno, ¿tienes energía? Digo, presidente, ¿cómo es que tengo yo energía si esto era de los alemanes de toda la vida, ¿no? Creo que los alemanes ahora no quieren energía, quieren digital, el mundo digital. Y luego me dice, bueno, pero yo pensaba que tú te podrías llevar también el cambio climático, porque como tú has sido ministro de Agricultura y estás acostumbrado a negociaciones muy duras y complicadas, esto del cambio climático, esto es muy lioso. Cuando ya me nombran y me dan las 2 carteras, la prensa española lo primero que dijo es que eran 2 carteras virriosas. Y yo pensaba, de luego, qué lejanía hay desde España con Bruselas para no entender que la batalla se va a dar con las políticas de transición ecológica, que ese va a ser el futuro. O sea, no tiene la menor duda. El apartarse de combustibles fósiles, potenciar las renovables, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, esta es un pedazo de cartera. Es que además, históricamente, las políticas de reducción de emisiones habían tenido muchas zancadillas, obstáculos. Esto no ha sido nada fácil, porque desde que se pone en marcha la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático en 1992, pues el protocolo de Kioto se tiene que poner en marcha porque solamente los países desarrollados
asumían compromisos vinculantes. Y en Kioto al final asumieron compromisos como 38 países, de ellos 27 de la Unión Europea, y además de las emisiones mundiales no representarían ni un 15%. Kioto no lo ratifica los americanos, no Trump, presidentes anteriores. Y de Kioto se sale Canadá, se sale Rusia, se sale los suecos, y nos quedamos la Unión Europea, que va a París con el objetivo más ambicioso, que era reducir las emisiones en un 40% respecto a 1990. O sea, nosotros llegamos a negociar en París con una tarjeta de visita muy importante. París lo más importante es, primero, que se logró el primer acuerdo universal en materia de cambio climático jurídicamente vinculante. Pero en segundo lugar, que los objetivos eran muy ambiciosos, es decir, tan ambiciosos como la ciencia pedía, que era que el incremento se frenara muy por debajo de 2 grados centígrados e incluso fijase el objetivo de 1,5 grados centígrados. Y eso se logra porque se rompe la mecánica de la negociación. Montamos en aquel momento la High Ambition Coalition, donde integramos a todos los países ACP, que son más de 70, a todas las islas del Pacífico, a los Small Island States, a todos los latinoamericanos más progresistas. Claro, ahí se juntó una masa importante para hacer presión política y llegar a un acuerdo. Cuando salimos de París y ahora con los últimos compromisos nacionales de reducción de emisiones, pues ya estamos hablando de escendas del 2,1. No estamos ya tan lejos de los objetivos de París a nivel global. Pero a nivel Unión Europea acabamos de aprobar establecer un objetivo 2040 del 90% de reducción de emisiones, que no es baladí. Yo creo que la Unión Europea está siendo muy ambiciosa, luego es la mayor donante de financiación climática para apoyar a otros países. París sigue avanzando. En Abu Dhabi se hizo el compromiso, en Abu Dhabi, país petrolífero, de eliminar progresivamente los combustibles fósiles. En estas últimas cumbres pues, ha seguido también avanzando, no se ha retrocedido. ¿Sí? Pero esto es un esfuerzo colectivo. Si todos no trabajan, no llegamos a la meta. Pero no está París muerto, ¿eh? París tiene mucha vida por delante. Lo que pasa es que las COP son siempre muy complicadas. El sistema de negociación, como he dicho, es perverso. Los tratados establecen que los miembros de la Comisión tienen que actuar con independencia y pensando en el interés general del proyecto europeo. Sin embargo, al final los gobiernos de los Estados miembros tienden a nombrar candidatos políticos afines y no cabe duda que al final en el día a día del comisario el interés nacional pues está presente y puede jugar un papel. ¿Cómo se gestiona esa tensión entre el enfoque de independencia y tener presentes los intereses nacionales? ¿Cómo es la dinámica en el Colegio de Comisarios? Pues la dinámica es que los comisarios son absolutamente independientes. Absolutamente independientes. Otra cosa es que, como conoces bien tu país, veas el impacto que una política comunitaria puede tener en tu país y cuando hagas tu intervención, desde el conocimiento que tienes, intervengas tratando de que no perjudique a tu país. No usamos el término España, por ejemplo, los comisarios, por lo menos en mi comisión. Se decía, in the country I know best, y a partir de ahí empezábamos a hablar. Pero la independencia es absoluta. Porque además es que el debate es europeo y si hay buenas políticas europeas le va bien a tu país. ¿Hasta qué punto el comisario es un político democrático con todo lo que eso tiene de bueno y de malo o es más un técnico con un cierto elemento de neutralidad? Pero la idea de politizar la comisión es buena, pero al mismo tiempo en esa politización de la comisión también hay elementos positivos. Pero también al final hay una pregunta, un interrogante, que es el que le trasladamos, que es hasta qué punto en esa tensión es bueno que el comisario sea político, compartido, con un color, o la idea de la independencia y la expertise técnica. Lo que es bueno es que el comisario tenga la capacidad de comprender su portafolio. Por eso el hearing, que es una cosa maravillosa, que se somete al comisario a unos cuestionarios tan brutales sobre la política que va a seguir, que no es libre de seguir. Tiene que ponerla encima de la mesa las iniciativas que va a tomar. Y en el hearing te preguntan de todo. ¿Qué va a hacer usted con el Nord Stream? ¿Qué va a hacer usted con este? ¿Qué va a hacer usted con aquello? ¿Cómo va usted la energía atómica? O sea, aquí no ocurre. Aquí, antes, para nombrar un ministro, no te preguntan si sabes de lo tuyo, probablemente
Pero los hearings están muy bien, porque se ve la idoneidad del candidato y le puedes preguntar, primero, por toda su vida personal. Yo tuve un hearing de 4 horas, contestando en 3 idiomas a cada parlamentario. Entonces, lo más duro que yo he tenido en mi vida es en mi hearing, pero lo tenía preparado. El comisario, cuando le nombran, le dan los servicios, las direcciones generales, le dan un tocho de este calibre en que explican toda la política comunitaria vigente y todo el desarrollo futuro de la política comunitaria. Y te lo tienes que saber. Y comprometerte a ver qué vas a apoyar y qué no vas a apoyar. Y la comisión actúa como amigable componedor. En los trílogos, delegación del Parlamento, presidencia del Consejo y comisario como amigable componedor. Pero no hace política. O sea, la política la hacen el Parlamento Europeo, que tiene muchas competencias, y el Consejo. Por tanto, los que critican el sistema es porque son unos ignorantes perversos. Esto no funciona así. Pueden decir que así, hay exceso de reglamentación. Ahí pueden tener razón, porque la Comisión tiene muchas iniciativas legislativas que luego se adoptan o no se adoptan por el nivel político, por un Parlamento libremente elegido por los ciudadanos y por un Consejo de ministros que ha tenido previamente que buscar un consenso político en su interior. Pero se pueden criticar muchas cosas, pero si no existiera la comisión, habría que inventarla. Durante su etapa como comisario hubo un cambio de gobierno en España y además en un contexto particular porque era la primera moción de censura que triunfaba. Y además el partido que llegaba al gobierno no le había apoyado precisamente en sus hearings ante el Parlamento Europeo. ¿Afectó eso a la conexión con Madrid? No, para nada, porque normalmente la conexión la tienes mucho más frecuente con el representante permanente, que es el que lleva los temas europeos, el de Coreper 1 y el de Coreper 2. No afecta absolutamente nada. Yo fui parlamentario europeo en la primera jornada, en los nombrados a dedos, en el año 85, y en las primeras elecciones en el año 87. El gobierno entonces de Felipe González nos daba a los socialistas y a los populares la misma información. El representante permanente decía, España tiene este problema. Esta es la posición del gobierno español. Y la conocía. Y luego votábamos juntos. Luego, ¿qué ha pasado? Pues que ha pasado el Parlamento a usarse como una tercera cámara nacional. Y entonces las batallas políticas se dan en el Parlamento Europeo porque son vistosas, y eso, pues para mí creo que es un error, porque lo que tenemos es que defender el ideal europeo y defender a nuestro país en el seno de la Unión Europea, y no hacer batallas campales entre posiciones políticas de uno y posiciones de otro, que son muy divisorias, ¿no? y que una vez gana uno, otra vez gana otro, pero no conducen a ninguna parte. Pasamos ahora a la faceta de ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, efectivamente, como se ha señalado, en 2 etapas distintas, con 2 presidentes. Es una política muy importante para España, tal vez, desgraciadamente, no todo en los medios, en la conversación española, no tan importante, sobre todo desde las capitales, de las ciudades, tan relevante como realmente es, y desde luego lo es para la Unión Europea. Históricamente ha sido la política agrícola común una política totalmente emblemática, y desde el punto de vista presupuestario, pues así se ha reflejado. La agricultura poco a poco va perdiendo peso relativo en ese presupuesto futuro, ya viene haciéndolo desde hace unos cuantos años. Nos gustaría preguntar, bueno, pues una reflexión sobre la importancia de la agricultura en el marco financiero con perspectiva de lo que estamos negociando ahora, en 2028-2034, ¿hasta qué punto tiene que seguir siendo importante la agricultura y el pasado? Remontémonos al principio. La agricultura garantiza la seguridad alimentaria de la Unión Europea. Es tan necesaria como resolver el problema energético. Por tanto, Europa tiene que estar en posición de producir los alimentos sanos y seguros que demanda. Y sobre todo en un momento que estamos haciendo una apertura de fronteras absoluta y haciendo acuerdos importantes, pues tenemos también que apoyar al sector agrícola, que es un sector importante. Hoy día tenemos cerca de 10 millones de agricultores, son 10 millones de familias europeas que dependen de la agricultura. Por lo tanto, en primer lugar, pues seguridad alimentaria, porque es un colectivo muy importante, porque fija población en el medio rural, y sobre todo porque tenemos unos alimentos de calidad seguros que no tienen otros países gracias a las regulaciones que hacemos, que son muy exigentes, es cierto, y que por lo tanto hay que poner cláusulas de salvaguardia cuando se negocia con terceros países. Era la política más importante, y la única política común, no era la más importante. Cuando se establece la Comunidad Económica Europea, era la única política común. Luego han surgido otras políticas. Era la única política común y siempre dio muchos problemas,
pero cuando al principio funcionaba muy bien, luego generó unos excedentes brutales, las montañas de leche, de mantequilla, los hilos, bueno, esa la viví yo. Yo cuando era comisario, cuando era ministro de Agricultura, me enfrenté con el comisario Fischler como se había hecho yo de Palacio también, para que la agricultura tuviera su espacio en el presupuesto. Y luego, siendo comisario, pues la comisión presentó unas perspectivas financieras que, a mi modo de ver, no se ajustaban a la realidad europea, no a la española, porque a la PAC le metía un cerrojazo aquello de 20 y tantos puntos, 25% por ahí, y ese presupuesto se paró en el Colegio de Comisarios. Se cambiaron las perspectivas financieras y hubo menos reducción del gasto, y la política de cohesión y la agraria siguieron siendo políticas muy importantes. Ahora estamos en un momento crítico. Primero, hay una fuerte reducción de presupuesto global. Segundo, la agricultura no tiene unas líneas presupuestarias autónomas, sino que los gobiernos pueden elegir entre varias políticas y pueden tomar la decisión de financiarla o no, lo cual puede ser trágico, porque si Francia toma la decisión de financiar a tope la agricultura y España decide financiar otras políticas, pues hay una falta de competitividad en los agricultores morrocotuda, ¿no? Entonces, a mí no me gusta ni la disminución del presupuesto, ni la forma que tiene de un fondo global, de momento, que puede los gobiernos tener mucho margen, suena muy bonito, de margen de distribución. Tiene que seguir siendo una política muy importante, porque si estamos liberalizando totalmente las importaciones de productos agrarios, si vamos a competir con países que tienen menos costo, manos de obra y menos exigencias en cuanto a seguridad alimentaria, pues tenemos que tener dos cosas. Por una parte, unas ayudas importantes a los agricultores, y en segundo lugar, tenemos que tener la garantía de que las importaciones que hacemos son también de alimentos sanos y seguros para nuestros ciudadanos, y por ahí las cláusulas de salvaguardia deben ser importantes. Durante su etapa como comisario y como ministro, España vivió una época difícil, de la crisis económica, mayor inestabilidad política, el desafío soberanista. ¿Cómo afectó esto a la influencia y credibilidad de España en los debates europeos? En el tiempo que yo fui, no afectó. Por una parte, desde la Comisión se siguió muy de cerca la política del gobierno español de evitar un rescate y de evitar una intervención masiva en España, que no es un país como Grecia. Es decir, intervenir Portugal, intervenir Irlanda, intervenir Grecia es asumible. Si países como Italia o como España demandan una intervención, son palabras mayores, ¿no? Entonces, se veía con gran preocupación qué podía pasar en España, y con gran satisfacción que se estaban poniendo las medidas de reducción de gasto necesarias para afrontar la crisis y las medidas de saneamiento bancario para que el sector bancario no quebrase. Tanto, desde ahí, con cierta preocupación por el problema, tranquilidad por las soluciones que estaban poniendo en marcha. El tema soberanista siempre preocupaba, porque hay tensiones soberanistas, no hay solo en España, ¿eh? En muchos países que tienen tensiones fuertes, sí que había latente, y por lo tanto había un fuerte apoyo del gobierno español en el mantenimiento de la unidad nacional y en frenar las derivas soberanistas. Pero eso era lo que pasaba. Una de las dimensiones que no suelen trascender al debate público, pero sin embargo nos parece muy importante, y además esto marca mucho la eficacia de la política europea de un Estado miembro, tiene que ver con la coordinación. Quisiéramos una pequeña reflexión sobre este papel coordinador en Madrid, la Secretaría de Estado de la Unión Europea, los ministerios, y en Bruselas por parte de la REPER. ¿Cuál es su opinión sobre hasta qué punto España es un Estado miembro con buenas prácticas, o hay cosas a mejorar en ese sentido? Es decir, nosotros desembarcamos en Bruselas el 1 de enero de 1986. Y a España le dan un cupo de funcionarios, de altos funcionarios, de directores generales y de comisarios, ¿no? Y entonces ahí se nombró a muchísima gente en Bruselas. Veamos el caso de Alemania o Reino Unido. Alemania coloca a su gente, sus peones, donde le interesan. O sea, la política de nombramientos interfiere el gobierno, porque dice, ¿a mí qué me interesa? Me interesa tener competencia, 2 directores generales. Me interesa tener transportes, 1 director general. Y luego Alemania hace eso, coloca los peones y alfiles en las competencias que más le importan como país y los coordina. Creo que todas las semanas o cada 2 semanas. Y cuando vuelven de su país, Alemania, se ocupan de ellos.
Bueno, pues en España no hacemos ninguna de las tres cosas. Ni elegimos los sitios bien en su momento, ni se quedan los funcionarios, ni se coordinan con una periodicidad clara, ni siquiera cuando vuelven a su país alguien se ocupa de ellos, sino que la criatura vuelve y le pueden mandar a un pasillo en el Ministerio de Exteriores, ¿no? Sí debo decir que la REPER intenta una labor de coordinación. Yo la he vivido con los parlamentarios europeos, la he vivido, y era buena. Cuando el Orza te mandaba un documento sobre el paquete de los 1, el paquete de los 2, el documento era la REPER de bueno. Y peleabas tú con el cuchillo entre los dientes porque tenías una información absolutamente veraz, y el del PSOE y hasta el del PNV, o sea que aquello funcionaba muy bien. Mis sentimientos son mixtos. Siendo diputado me he sentido muy coordinado con el gobierno español. Cuando he tenido que hacer un informe en el Parlamento Europeo he llamado a preguntar y me han dado la información, pero yo creo que no hemos tenido política de función pública como tienen los países sofisticados, Reino Unido y Alemania. Durante su primera etapa como ministro, en el 2002, España ocupa la presidencia rotatoria por tercera vez. ¿Qué valoración hace del desempeño de España cuando le toca ocupar la presidencia del Consejo de la Unión Europea, tanto en 2002 como en el resto de presidencias? Vamos a ver, España siempre ha hecho presidencias muy dignas, porque tenemos una diplomacia potente y buena, y segundo, porque los ministerios se vuelcan en la época de la presidencia. Yo creo que han sido todas las presidencias españolas han salido bien. No se ha improvisado nada. O sea, yo no haría ninguna crítica a ninguna presidencia, porque se han ocupado, cada una ha tenido la agenda que el momento requería, con su toque español. Bueno, pues entonces, el balance es satisfactorio, ¿no? A mí me gusta la parte de la presidencia que no se ve, que es los trílogos, es decir, cómo hace avanzar una presidencia la legislación europea, cómo dirige al Consejo para formar una opinión común, cómo negocia con el Parlamento, y eso, que lo he vivido, se debe decir que todas las presidencias han estado a la altura de las circunstancias. En la segunda legislatura de José María Aznar, la 2000-2004, se va a producir, bueno, pues hasta ese momento España tenía un alineamiento muy claro con Francia y Alemania, esto que se decía, no intentar ir nunca contra Francia, siempre con Alemania, en fin, estas cosas que decía Francisco Fernández Ordóñez. Y en esa legislatura va a haber un cambio que tanto en la dimensión de la política exterior, tiene que ver con cómo reacciona los distintos países al 11 de septiembre y a la guerra en Irak, entonces un alineamiento con Estados Unidos, y luego en la política también de la propia integración europea, pues ese presidente Aznar se va a acercar a Tony Blair con la famosa Agenda de Lisboa, y luego también va a tener una posición sobre el Tratado Constitucional, bueno, pues un poco más, no alineamiento con Francia y con Alemania. ¿Hasta qué punto un Estado miembro que es europeísta como España, pues tiene que intentar siempre estar alineado con Francia y Alemania, y hasta qué punto es un signo de madurez pues tener posiciones propias y en el momento de distanciarse, Yo no creo en las alianzas permanentes, sino creo que cada materia requiere su propia alianza. Es decir, yo cuando hacía una alianza de agricultura, pues me aliaba pues con Grecia, con Portugal, con Irlanda, con Francia, pero no me aliaba con Alemania o con Polonia. Era defensa de la agricultura mediterránea en contra de otros conceptos, entonces tenías tu alianza. La legislatura del presidente Aznar, la segunda legislatura de Aznar, hay un hito que marca el momento más potente de España en la Unión Europea. Así que es cuando en el Tratado de Niza España se sitúa entre los grandes de verdad. Y tiene el mayor peso político de su historia en términos de votos. Y eso se hace no aliándose, se hace enfrentándose. El riesgo en este momento es que los motores de la Constitución Europea, que teóricamente son Francia y Alemania, en este momento no ejercen como tales. Ese es el problema más grave que hay. Y pretender sustituirlos no es nada fácil. Además tenemos que ver qué va a pasar con las próximas presidenciales francesas. No, que no es un problema menor. No. Tanto yo creo siempre en las alianzas a la carta, según los temas. En segundo, en comprender que el eje franco-alemán tiene una responsabilidad y que hay que facilitar que lo puedan ejercer, pero luego ser muy autónomo dentro de la defensa de tus intereses y no meterte en coaliciones permanentes que te hagan decir sí a lo que probablemente hace daño a tu país, ¿no? Bueno, ya lo ha mencionado, pero precisamente queríamos preguntarle por esa etapa en la que el gobierno de José María Aznar se opone al proyecto de Tratado Constitucional porque cambia ese sistema de voto de Niza que
había sido un gran éxito para el Gobierno de España porque consigue que España sea uno de los grandes en el Consejo. Luego el Tratado de Lisboa recoge el contenido de ese proyecto de Tratado Constitucional fallido y incluye ese cambio en el sistema de voto por un voto de doble mayoría. Usted en las Cortes tuvo un papel activo en el estudio de las implicaciones del Tratado de Lisboa. Ya lo mencionaba antes, pero ¿cree entonces que ese cambio en el sistema de voto ha perjudicado a la influencia de España en el Consejo? Yo nunca comprendí por qué España se había rendido y había tragado en el Tratado de Lisboa. Porque lo que había costado tanto conseguir, que era colocarse a España entre los grandes de verdad, de pronto se considera que es innecesario y se cambia por algo que no tienen la mayor potencia política. Más eurodiputados, ¿para qué? Lo que hace falta tener es buenos eurodiputados. Las negociaciones comunitarias son difíciles y muy duras, y entonces cuando estás en una posición distinta a los demás, aguantar es muy difícil. Aguantar una noche de presiones de todo el mundo es muy difícil. Ya ha comentado que en el Parlamento Europeo los diputados pues tienen esa doble característica, tienen una nacionalidad y tienen también una ideología, tienen una familia política a la cual pertenecen y bueno, tienen que manejar eso. Entonces bueno, pues en algún momento la idea de intereses nacionales, que los diputados o todos o casi todos los eurodiputados se alinean, en otros momentos pues obviamente tienen su sensibilidad política. Y esto en sí mismo pues, es uno de los rasgos muy interesantes de la propia Unión Europea, pero en la relación con España es todavía más interesante, o España es particularmente peculiar en eso, porque teníamos y seguimos teniendo un sistema político, una conversación doméstica interna muy polarizada, muy crispada, pero cuando los dos partidos políticos, Partido Socialista y Partido Popular, iban a Bruselas o a Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, las posiciones sobre las políticas sustantivas de fondo eran bastante parecidas, había interés nacional y luego por otro lado los dos compartían una visión proeuropea. Entonces lo que ha pasado es que últimamente esta idea de decir seguimos polarizados y crispados a nivel nacional, pero en Europa había una especie de contrapeso porque había ese acuerdo de fondo, pues quizás está también erosionando. Queríamos una reflexión sobre esa especie de tiempo pasado que quizá fue mejor en la relación entre eurodiputados de los dos partidos, PSOE y PP, en Bruselas, Estrasburgo, y cómo ahora parece que se ha también contaminado el nivel europeo de esta división entre los partidos políticos. Bueno, yo primero que creo que politizar nacionalmente el Parlamento Europeo es un error, porque el primer día te oyen, el segundo día te hacen caso, y el tercer día no te oye nadie. Cuando luego venían los temas europeos, el gobierno confeccionaba en la Trinidad o donde fuese la política y los ministerios que convenía a España, te la hacían llegar por la representación permanente, hablabas con la representación permanente, pedías aclaraciones y te ponías de acuerdo con tu homónimo, el socialista. Nos llamaban los parlamentarios el club de los viernes, porque hacíamos una astucia, que es que en ese Parlamento Europeo el primer día había 500 diputados, el segundo día 350, el y el último día quedábamos 38. Y montamos una cosa llamada el Club de los Viernes, que éramos los que estábamos los viernes, porque solo teníamos avión el viernes. Y entonces lo que hacíamos era colocar las votaciones de temas complicados, sobre todo las peleas con los italianos, los viernes, porque los viernes no había ningún italiano y nosotros. O sea que yo he hecho mucho de menos aquella época. Creo que es un error sacar los temas nacionales en el Parlamento Europeo cuando hay tantos problemas en la Unión Europea que requieren un debate profundo, político, serio, y ahí uno puede tener la posición que quiera. Pero venir a decir a mí o no, aquello, a mí no me gusta. Doctores tiene la Iglesia. En su experiencia como diputado de las Cortes Generales y bueno, ya lo hemos mencionado como presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea, ¿qué valoración hace del papel de las Cortes Generales en la política europea de España y hasta qué punto los asuntos europeos tienen prioridad para los diputados españoles o acaban siendo subordinados a otras cuestiones más visibles para el debate doméstico? Yo lo que creo que hay una ignorancia de los temas europeos brutal entre los parlamentarios, diputados o senadores. No lo conocen, no lo entienden, no saben cómo funciona el Parlamento Europeo, no saben quién tiene las competencias para cada cosa, entonces hay una ignorancia brutal. Yo creo que la comisión mixta estaba para paliar esos temas y entonces poder traer a diputados y senadores a una comisión
que tuviera un orden del día, en primer lugar, para estudiar las cuestiones de subsidiariedad, que son muy importantes, y hacer los dictámenes, y lo hacíamos mucho. Y en segundo lugar, para ir tratando temas comunitarios importantes. Lo que yo hacía era traer figuras importantes de la política europea a comparecer en la comisión, pero no para hacer una comisión de investigación, sino una comisión de divulgación y conocimiento. Y la comisión mixta, bajo mi mandato, a mí no me gusta presumir de nada nunca, pero fue la comisión del Congreso que más veces se reunió. Y yo tengo todos los diarios de sesiones, más que la de economía. O sea que, pero eso hace falta que te guste el tema. Claro, yo ya venía enviciado de Europa, era muy fácil jugar con esas cartas. La relación de España con la integración europea no empezó en 1986, ni cuando se firmó el acta de adhesión en junio del 85, sino que venía de mucho más atrás. En un primer momento, la primera vez que España llamó a las puertas de las comunidades europeas, se rechazó la solicitud porque España no era una democracia y por tanto también se vinculó la idea de cuando seamos una democracia estaremos normalizados dentro de la comunidad, pero sin embargo en esa trayectoria de tiempo hay una relación comercial que viene desde los años 60, bueno, años 50, y luego esa idea también de gran proyecto nacional que unía también a todos los territorios de España y también unía las sensibilidades ideológicas, desde la izquierda hasta la derecha. La primera decisión del Consejo de Ministros salido de las elecciones democráticas del 77 fue solicitar la adhesión a las comunidades europeas. Bueno, esta idea de proyecto nacional, ¿hasta qué punto eso sigue tiene fuerte salud o se ha erosionado también esa idea de que esto es un proyecto nacional que nos unía a todos y que además, bueno, que viene de lejos? Cuando se crean las comunidades económicas europeas, durante el franquismo, la posición que se hace es de cautela, de esperar, ver, analizar, ver lo que ocurre, ¿no? Luego se nombra una representación en Bruselas para ver de qué va aquello y empezamos a pedir negociación de un acuerdo preferencial para ser país asociado. Ese para mí es importantísimo porque eso le mete un acelerón a la liberalización de la economía española brutal, sí. Nos mete en una situación de crecimiento económico también muy importante y prepara el terreno para el segundo round, que era pedir el ingreso en la Unión Europea. Las negociaciones empiezan en el año 1979, las definitivas. El acuerdo preferencial llevó como 8 años de negociación. El de integrarse en la Comunidad Económica Europea, algo menos, pero no fueron fáciles ninguno de los dos. Por otra parte, el 23F hizo reflexionar a los europeos de que tenían que ayudarnos a transitar hacia una democracia estable y se aceleraron las negociaciones, siempre muy duras, con dos sectores que fueron sacrificados, la pesca y la agricultura, con periodos transitorios brutales. Pero era tan importante el resto de los beneficios que comportaba ser miembro de la Comunidad Económica Europea que el gobierno estuvo dispuesto a pagar en aquel momento que dos sectores no tuvieran todas las ventajas que debían tener. Luego, entre todos, negociamos cargarnos los periodos transitorios y se arregló la cosa bastante.